iniciar nuestra sesión ya en este momento. A partir de este momento, 2 horas, ¿verdad, hermano? Sí. Es cierto, vamos rápido. Ayer terminábamos hablando un poquito de las diferentes, como ya saben, la línea, las cosas que un escéptico, que un ateo debe de estar considerando si de verdad quiere valorar la veracidad o la falta de ella de la resurrección de Cristo. Que no nos estamos poniendo en un plan que queremos decir, de verdad, esto es la verdad y tienes que creerlo sin ninguna evidencia. Estamos diciendo, la fe cristiana es una fe inteligente, y entonces cuando uno toma todo este sendero para valorar estas evidencias, estamos usando la cabeza y estamos dando una razón de verdad válida, con fundamento, si se atreve a seguir por ese camino para poder naturalmente llegar a una conclusión. Porque es terrible que una persona simplemente deseche algo por decir, yo no creo en eso, sin haber siquiera tomado el tiempo para haberlo examinado. La realidad es eso. Por ahí ya saben que en el Facebook de repente los de mi modelo nos encontramos con generaciones de la secundaria y esto, y por ahí alguien, ¿verdad?, empezó a buscar mis compañeros de secundaria y me encontraron, hicimos un grupo y todas esas cosas, ¿no? Facebook, yo sé que no es Instagram, no es TikTok, es Facebook, ¿verdad?, para los mayorcitos como yo. Y empezamos ahí a conversar y qué habíamos hecho cada quien, y pues yo les empecé a testificar. Y uno de ellos por ahí en privado me dijo, no, Alfonso, es que yo soy ateo, la verdad, y yo me he leído todas las Biblias y por ahí mencionó la Septuaginta y dije, qué interesante, hablas griego, ¿verdad? Qué interesante, hablas latín, la Vulgata, ¿verdad? Porque me dijo con toda convicción que había leído todas las Biblias y se quedó. ¿Por qué lo dices? Pues es que las Biblias que me estás diciendo están en estos idiomas, ¿verdad? Y ya, pues era simplemente la manera en que él estaba intentando evadir totalmente, no es que las hubiera leído, es que es lo que pasa. La Biblia tiene un montón de contradicciones. Muéstrame uno. Y platicamos. Muéstrame uno. Y platicamos. Y cuando alguien de repente ha podido mostrarme algo, abro la escritura y digo, el problema no es lo que dice, el problema es que no estás entendiendo, no estás viendo el contexto. El problema es que no estás entendiendo el carácter de Dios. El problema es que hay muchas cosas que se están quedando fuera y por eso llegas a conclusiones erradas, porque no te has dado el tiempo a de verdad leer y estudiar la Biblia. Pregúntale a una persona promedio y dicen, yo he leído la Biblia. ¿Y qué han leído? Algo de la pasión y muerte de Cristo. Sí, aquí está, han leído la Biblia y dicen, ya leí la Biblia. A ver, compañero, no se trata de leer algún pasaje, se trata de que llegues a ver lo que la Escritura en su contexto nos dice. Ciertamente una de las cosas que enfatizo mucho en la iglesia, y los hermanos aquí presentes no me dejarán mentir, para poder comprender la Biblia tienes que verla en el cuadro grande. O sea, leerla toda, comprenderla toda. Porque cuando te concentras en Filipenses 4:13, y que por cierto mal aplicado, sí. Estás viéndolo aquí, mira. Tienes una imagen de 40 metros cuadrados y ves solamente esto. ¿Ves la imagen? ¿Alcanzas a ver el cuadro grande? No. Es como ver una imagen suprapixeleada, ¿no? Que entienden más ese término. Y o que de repente, ¿verdad?, meten una imagen, ¿verdad?, en una pantalla de alta definición, de esas imágenes de antaño, que son con muy poca información, y quieren que llene la pantalla, y el momento que la abres, no se nota, no se distingue, se ve todo raro. Y es lo que a veces hacemos con la Escritura. Por eso, chicos, de verdad, acostúmbrate cada año a leer la Biblia de pasta a pasta. Yo procuro hacerlo 4 veces. Dices, wow, no toma gran tiempo. La verdad, no toma gran tiempo. Media hora en la mañana estoy hablando solo de leer. No estoy hablando de estudiar, ese es otro asunto. Meditar es otro asunto. Solo leer. Media hora en la mañana, media hora en la tarde antes de dormir, ya leíste 4 veces la Biblia en un año. 4. No estoy exagerando. Entonces, si no has leído ni una, es que no le das ni 15 minutos a tu lectura de la Biblia diaria. ¿Confrontativo? Sí, lo siento, hermano, ¿verdad? ¿Traías casco hoy en la mañana? Bueno, pero vamos a nuestras notas. Vamos a intentar pasar por las medidas cautelares. Y, hermanos,
en algún punto de los anteriores hablábamos en torno a la cuestión de verificar la historia, ver algunos elementos como cuando uno incorpora las leyes del criterio, a los sucesos históricos, se las aplicamos a Cristo, tenemos que considerar, examinar los testigos, verificar la muerte por la crucifixión, repasar los procedimientos de sepultura, confirmar los informes de que Jesús estaba vivo el tercer día y la tumba vacía. Todo eso lo tiene que hacer uno. Y pretendo intentar hacer algo. No vamos por el tiempo, no vamos a lograr hacer todo, al menos en esta hora. Algo de ello. Y esas son las medidas cautelares. Entender un poquito estas situaciones, analizarlas lo mejor posible. Miren, en las medidas cautelares, la primera, lo tienen en sus apuntes, dice, ¿quieren leerlo conmigo? Fuerte y claro, ¿qué dice, hermanos? Cristo fue ejecutado mediante crucifixión, uno de los métodos más crueles y horribles de ejecución que han sido inventados. Su eficacia es indiscutible, era y es indiscutible. ¿De dónde surge el quitarle la vida a un criminal a través de esta pena capital llamada crucifixión? Sabes que la historia, han pensado que no había pruebas evidentes o suficientes de que hubiera habido la crucifixión como la conocemos en los tiempos de Cristo. Y por muchos años la gente decía que no hay evidencia arqueológica. Sí la hay. Ya llegaremos a ese momento. Pero cuando uno empieza a indagar en los libros, uno empieza a entender un poquito de lo que aconteció. Los antiguos textos literarios dicen muy poco sobre esta práctica primitiva de la muerte por crucifixión, pero hay varias instancias que sí podemos aprender. Por ejemplo, Heródoto y Tucídides. Empezar temprano hablando en otro idioma es complicado, ¿verdad? La lengua como que no se conecta muy bien con el cerebro todavía. Podemos asumir que si los persas no inventaron la crucifixión, Heródoto y Tucídides dicen esto, por lo menos sí la practicaron a gran escala. Darío cuenta de ella en la inscripción de Behistún. La ejecución colgando de una cruz pudo haberse propagado debido a la consagración al suelo hecha por los persas a su dios Ormayed. Y así no lo contaminaban, pues el cuerpo no tocaba el suelo. Entonces una persona colgada estaba ahí siendo ejecutada y no contaminaba. Era un criminal, normalmente era una ejecución, pena capital, y por estar matando a una persona querían no contaminar su suelo dedicado a Ormayed, y de esa manera ya dicen, lo matamos y no contaminamos este asunto. Alejandro el Grande la introdujo en el mundo mediterráneo, principalmente en Egipto y en Cartago. Y según todas las indicaciones, los romanos lo aprendieron en Cartago. Y de Cartago lo pasaron al Imperio Romano. Todo, resumiendo un poquito, el asunto de la historia, de dónde se origina esta manera tan cruel de quitarle la vida a un ser humano. La muerte era cruel. La muerte por crucifixión se extendió por el mundo, dando lugar a uno de los métodos más crueles y vergonzosos de tortura. Cicerón la califica como la más cruel y odiosa de las torturas. El historiador Will Durant escribe, incluso los romanos compadecían a las víctimas y por ley estaba prohibido que un ciudadano romano fuera ejecutado por medio de la crucifixión. Era sumamente ignominioso, vergonzoso, y por lo tanto lo prohibían. La crucifixión era tan horrible y tan degradante que generalmente, insisto, excluían de ella a los ciudadanos romanos y solamente la reservaban para los esclavos insurrectos, gente que quería libertarse, homicidas, o gente que quería libertarse del Imperio Romano. Era un castigo ejemplar. La gente que era ejecutada por la crucifixión se quedaba colgada en el madero durante semanas, para que la gente viera y temiera lo que les pasaría o lo que les podría pasar si se atrevían a desafiar al Imperio Romano. Era una muerte difícil. Ahora, iré rápido en torno a esto, pero cuando una persona era crucificada, antes de crucificarla, según era costumbre darle azotes.
azotarla con un látigo. Ahora, los judíos por ley debían dar 40 azotes menos uno, y ese menos uno era para no equivocarse y pasarse, por eso eran 40 azotes, pero daban 39, para por si acaso en la cuenta se les pasaba uno, le pusieran solo 40. Ahora, ellos usaban varas normalmente, aunque llegaron a usar látigo. Pero cuando hablamos del látigo, el flagrum romano, estamos hablando de un látigo de 7 a 9 hebras de piel, con incrustaciones de huesos o hierro en la punta, o a veces también ponían algunas bolitas de plomo. Y los guardas romanos no daban 40 azotes, daban tantos azotes como pudieran para infligir el mayor dolor a la persona, que inclusive era tan violento y tan brutal ese castigo que los dejaban medio muertos, lo detenían justo antes de ver que la persona estaba ya desfalleciendo, porque lo querían con cierta conciencia para sufrir todavía los clavos, todavía la cruz. Pero eso era, ¿se acuerdan cuando Pilato ordenó que fuera llevado Cristo a ser crucificado? Antes de llevarlo, lo azotaron. Ahora, no pretendo ser sensacionalista, pero de acuerdo a la perspectiva médica, según el doctor Truman Davis, que ha estudiado meticulosamente todo el proceso de la crucifixión, dice él que cuando una persona sufría estos latigazos nada más, los primeros 7 latigazos generarían ciertos moratones y naturalmente empezaban a abrir la zona cutánea, pero siguiendo golpeando en los mismos puntos, la zona subcutánea se abría y en ocasiones el músculo se rasgaba, y dice él que hay evidencia que muchas ocasiones las personas sometidas a este flagelo podían vérseles las entrañas. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque tenemos que constatar una cosa: Jesús de Nazaret realmente murió. Cuando celebramos la cena del Señor, recordemos lo que el Señor nos dijo en torno a conmemorar su cena conmemorativa, una de las ordenanzas de la iglesia. Jesús no solo murió, su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Y no es un asunto nada más de ser, insisto, alarmista, es de valorar el precio de mi salvación para el creyente. Pero para el incrédulo es demostrar una cosa: Jesucristo no fingió una muerte, Jesucristo no estuvo desmayado, Jesucristo realmente murió aquella tarde. Ahora pensemos en una cosa: después de haberle flagelado, su cuerpo estaba brutalmente destrozado. Literalmente tiras de piel podrían estar colgando de su espalda, de sus muslos, de su torso. Y por la burla que le estaban haciendo al Señor Jesucristo, le pusieron una capa color escarlata, ¿no? ¿Sí? ¿O yo estoy diciéndolo mal? Querían pretender realeza. Y entonces empezaron a burlarse del Señor. Además le pusieron una corona de espinas. La corona de espinas no fue de rosal, como lo pintan la mayoría de los cuadros. Fue de una zarza que solamente se da en aquella región y que da espinas de hasta 18 centímetros de largos, y por cuya dureza en aquel tiempo lo empleaban como clavos. Y no era una corona circular, era una corona más bien como un casco, que literalmente era una corona que se hundía en todo el cuero cabelludo de la persona, en este caso del Señor Jesucristo. Eso no era una costumbre que pusieran esa corona de espinas, pero ¿por qué lo hicieron? Dijo: José Rey, aquí está tu corona. Ahora, ¿se acuerdan que le cubrieron con el manto, con la capa que le pusieron, y le daban golpes en el rostro, en la cabeza, hundiendo cada vez más esas espinas? ¿Alguna vez te has abierto una ceja jugando? Veo una cicatriz ahí. Yo también. Aquí, por eso casi se me va el pelo de aquí, ¿verdad? Por eso me lo bajo así. No, es cierto. Aquí y acá, jugando baloncesto. Lo peor es que en ese momento ni estaba jugando, hermanos. Estaba a la orilla de la pista,
y estaba charlando con algún compañero y me dijeron, Alfonso, aguas. ¿Quién sabe el término aguas? Cuidado, ¿verdad? Y volteo y un chico con la boca abierta venía cayendo porque ya había saltado para lanzar el balón y venía cayendo. Yo nada más lo vi venir y con la boca abierta, ¡pum! Me abrió aquí, me abrió acá. ¿Y saben qué era lo peor? Le decían el caballo al amigo. Te puedes imaginar por qué, ¿verdad? Los dientes, ¿no? Me abrió aquí, me abrió acá. Una pequeña incisión. Realmente nada grave. Pero mi cara, una cortina de sangre. Ahora, ¿te puedes imaginar lo que fue el hecho de que el Señor le pusieron y le hundieron espinas por todo el cuero cabelludo? Cualquier médico te lo dice. Estoy citando cuestiones que me acuerdo que dice el doctor Zesterman Davis sin leer todo, porque si no, aquí nos vamos toda la tarde. Toda esta zona es muy vascular y por eso es muy escandalosa. Sale mucha sangre. Ahora, cuando veo películas, cuando veo pinturas que ponen al Señor Jesús con una gotita de sangre aquí que le diga, y luego con una cara de pena, de sufrimiento, como pidiendo compasión y misericordia, o una cara de afeminado que no puede con ella, digo, ¿sabes? Ese no es mi Señor. Ese no es mi Señor. Porque Él enfrentó la muerte viendo a los ojos a sus enemigos, a los que le crucificaban. Él dice, afirmó su rostro y enfrentó a los que la prendían. Puso su cara como pedernal. Isaías dice que sí, le mesaron la barba, se la arrancaron. ¿Te puedes imaginar lo que eso implica a los que tienen barba? Digo, yo no puedo, por más que quiero. Y duele. Hermanos, el Señor Jesús empezó a sufrir esas cosas, aparte del tema emocional por el rechazo. El tema espiritual, desde luego, viene más adelante, mucho más fuerte. Sí. Pero el tema físico no podemos hacerlo a un lado. El sufrimiento físico no lo podemos hacer a un lado. Le obligaron después a cargar el travesaño. Hay historia en torno a esto que nos habla lo que era y que llamaban aquel travesaño patubulum. Un palo como de, ¿cómo le dicen acá? No palo, es una viga como de 50 kilogramos aproximadamente. Después de haber sido golpeado brutalmente, escarnecido durante toda la noche, todavía tenía que llevar su cruz. Era la costumbre. Es esa parte de la cruz. No pudo. No pudo. Físicamente ya era imposible. Fue por eso que tomaron a aquel hombre, Simón imagínate un morenazo, fuerte. Sí, porque de la región que venía, la gente que venía de esa región era principalmente negra. Y normalmente las personas negras, la verdad, les trataron muy mal en su principio, pero son muy superiores físicamente a muchos de nosotros, ¿verdad? Y tomaron uno de ellos y él siguió llevando ese patúbulum hasta el Calvario. Al llegar al punto de la ejecución, el condenado era clavado, atado con cuerdas a la cruz. Y como les decía, muchos han puesto en duda la exactitud de clavar las manos y los pies, y la razón para esta duda es que no hay casi evidencia arqueológica de ellos en la historia. Y el doctor Hewitt, J.W. Hewitt, en su estudio teológico en Harvard, en un artículo titulado El uso de los clavos en la crucifixión, dice: para resumir, hay poquísima evidencia de que los pies de una persona crucificada fueran atravesados por clavos en sus tobillos. Y sigue diciendo que las manos y los pies de la víctima eran atados con cuerdas a la cruz. Y durante años la afirmación de este doctor era citada como la última palabra, diciendo, es que es muy probable que no haya pasado eso y que nada más le ataron. Ahora, se los digo porque sí, mucha gente se queda con aquella información, y por eso también es importante las fuentes que utilices. Cuando uno cita a alguien, claro, este doctor era lo que él tenía en su momento, era teólogo, era un creyente, pero decía, yo tengo mis dudas en torno a eso, y es correcto tener dudas, porque a veces pensamos que uno no debe cuestionar absolutamente nada. Hay dudas correctas. Cuando uno tiene la intención de verdad de esclarecer, como les digo, y ver la verdad, por eso hay que despojarnos de prejuicios y llegar a examinar los elementos. Sin embargo, les doy un dato. Voy a brincar un poquito porque si no, nos vamos, le digo, toda la tarde. Ahí donde está.
ya me brinqué demasiado. Ya está. Pero entonces hubo un descubrimiento arqueológico revolucionario. Junio de 1968. El arqueólogo, me faltó el nombre, VT, me falta el nombre, ¿por qué no lo puse aquí? Bueno, bajo la dirección del Departamento Israelita de Antigüedades y Museos, descubrió 4 tumbas en cuevas del sitio, no sé pronunciar hebreo, discúlpeme, mi hebreo no ha llegado a tal punto, pero a lo mejor el hermano me puede ayudar. Se escribe el lugar Givat HaMiptar, Ras el Mazaref. ¿Le suena? No, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Sí? ¿Sí te suena, hermano? Ahí está. Ras el Mazaref. No estoy citando a lo tonto. Hay un lugar en Jerusalén que se llama así. Está al norte de Jerusalén, cerca de el monte Scopus. ¿Sí, hermano? ¿Estamos? Arqueólogo de profesión, no es cierto. De afición, ¿verdad, hermano? Afición, ahí está. Estas tumbas de familia excavadas en la piedra caliza blanda datan de finales del siglo II antes de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo, justo el tiempo del cual el Señor estuvo entre nosotros, compuesta de un ante que llevaba las cámaras sepulcrales, donde había 15 osarios de piedra caliza que contenían los huesos de 35 individuos, entre los cuales la tumba de uno data del primer siglo después de Cristo. Por su cerámica contenía varios osarios. En el osario cuarto, inscrito con el nombre de Yohanan ben Halgal, sellaron los huesos de un varón adulto y de un niño. Tenía un clavo de 7 pulgadas, unos 18 centímetros clavados a través del talón, y las 2 piernas habían sido fracturadas. El doctor Haas, aquí está el nombre ya, pues, yo sé que lo escribí en algún punto. El doctor Haas informa, los 2 huesos del talón habían sido perforados por un gran clavo de hierro. Las espinillas, tibias y peronés habían sido fracturadas intencionalmente. Conclusión, muerte por crucifixión. Y el doctor Haas también afirma que encontraron en sus huesos destruido los huesos de esta zona, la zona de la muñeca. Sabes que muchas veces sí se rechazaba el asunto de la crucifixión a través del uso de clavar a la gente, porque decían, y es que ese es el problema, nos vamos con Hollywood, nos vamos con las pinturas y vemos que le ponen los clavos en la palma de las manos. Y cualquier doctor decía, es que es imposible. Este punto es demasiado frágil para poder sostener el peso del criminal asido a la cruz. Se hubiera desgarrado, hubiera caído. Pero estos descubrimientos arqueológicos en el 68 mostraron que le habían horadado el punto de la depresión que tenemos aquí en la muñeca, que es donde tendría la suficiente fortaleza para fijar el cuerpo, pero también para producir un tremendo dolor, porque por este punto justamente pasa el nervio medio. Es más, cada vez que me lo presiono, estos dedos como que quieren moverse. Ahora imagínate, este nervio corre por toda esta parte. Y el dolor y los calambres que generaba eran indescriptibles. No lo podría yo siquiera imaginar. ¿Alguna vez te han pinchado un nervio? Lo único que puedo recordar es una ocasión que tuve que predicar 2 semanas que no podía subir a la plataforma. El dolor en la espalda era tan grave que tuvieron que bajar el púlpito de la plataforma para que yo pudiera predicar. No podía casi levantarme, estaba ahí sentado donde Julen, levantarme para ir al púlpito a predicar. ¿Y por qué lo hizo? Pues quería predicar, hermanos. Iba a una campaña evangelística y en 2 iglesias distintas. Una hacía calorcito, controlable el asunto, pero luego subí 1,5 kilómetros, 60 kilómetros de distancia, pero 1,5 kilómetros más de altitud. El frío era tremendo y el dolor era más intenso. Y no creo que hubiera estado pinchado un nervio, pero el dolor casi me inmovilizaba. Gracias a Dios que un hermano me llevó con un amigo que fue milagroso, con una sesión, quedé como nuevo otra vez. Y me pude regresar bien a México. Tremendo, ¿no? Desde entonces no me duele tanto la espalda. Pero bueno, mi esposa de repente hace cosas que me hace que me duela, pero bueno. Porque me pide que la cargue y esas cosas, ya saben, ¿no? Las chicas. ¿Sí están conmigo? Ahora,
Mencionamos la fractura de las piernas. La muerte por crucifixión era una muerte lenta porque quería ser ejemplar. A la gente la desnudaban cuando ya la clavaban ahí por completo. Por completo. Y ustedes saben que en las películas y eso siempre dejan a que represente al Señor Jesús con algo de ropa, sobre todo en las partes nobles. Pero eso no es verdad. Los desnudaban por completo. Era algo vergonzoso. Vergonzoso en toda la extensión de la palabra y dolorosísimo. Intentaban con ello que la gente se sublevara contra el Imperio Romano. Ahora, ¿por qué la fractura de las piernas? La muerte por crucifixión era una muerte por asfixia. Aunque las heridas podrían causarle la muerte a largo plazo, finalmente, la asfixia era la que le quitaba la vida a la gente. Si tú te colgaras en esta posición, te darías cuenta que los músculos intercostales no funcionan adecuadamente. Puedes inhalar aire, pero no exhalarlo, según el doctor C. Truman Davis. Estoy citándolo a él, de lo que recuerdo que estudié en torno a lo que él describe. Entonces, una persona que era crucificada, al ser clavada, que de por sí ya el dolor, los calambres, todo lo que implicaba estar en esta posición durante horas, hacía que la fatiga fuera tremenda, pero por eso les flexionaban las piernas un poco, para que el criminal tuviera la posibilidad de impulsarse y pelear por su vida, porque esa es nuestra, digámoslo así, nuestra reacción más natural, nuestro instinto de supervivencia, querer alargar lo más posible la vida. Y se impulsaban para poder sacar el aire y se dejaban caer para poder seguir respirando. Y así lo hacían, insisto, por días. Josefo, historiador judío, narra de que en una ocasión encontró 2 de sus amigos entrando a la ciudad crucificados porque los ponían en lugares visibles. Y ya llevaban más de una semana ahí colgados, como 10 días, y todavía los encontró con vida. Y como era amigo del emperador, intercedió por ellos y los lograron bajar de la cruz. Uno como quiera murió, el otro salvó la vida. Interesante, ¿no? Lo pueden encontrar en las antigüedades de los judíos y en el otro escrito, no recuerdo ahorita su nombre. Pero Josefo no escribió demasiado, así que es fácil localizarlo. Josefo, que no era creyente, era judío y traidor, amigo del emperador, para empezar. Por lo tanto, su historia es muy, muy, muy importante, porque cuando tú tienes referencia, y esto en el prueba histórico legal, cuando tú tienes testimonio de un enemigo, es uno del que tiene más peso cuando favorece tu lado de la historia. Se espera que hablen mal de ti, porque es tu enemigo, pero cuando habla de hechos como estos, se espera que diga la verdad, porque es un enemigo directamente. José no era simpatizante del cristianismo. Pero ¿por qué era en sí el asunto de las piernas, de las espinillas? Porque era la manera en la cual evitaban que el criminal volviera a impulsarse hacia arriba. Por eso cuando los judíos pidieron a Pilato que acelerara el proceso de la ejecución, el soldado romano fue y le practicó lo que llaman en sus términos la crucifractura. Justamente con un garrote golpear con todas las fuerzas las espinillas para romperlas e impedir así que el criminal siguiera empujándose hacia arriba y que finalmente se asfixiara y muriese. Pero fue con un criminal, le pega, va con el otro, le pega, le quiebra las piernas y cuando llega con el Señor, le vio ya muerto. Y lo corrobora. Esto sí se los voy a leer, porque hay términos que a lo mejor a mí se me pasan. David refiere cuando, Lucas señala, y Lucas señala, creo que Juan también, que cuando el soldado romano fue a verificar la muerte, le atravesó con una lanza en la costilla y tocó directamente el corazón. Y cuando quita las lanzas, sale agua y sangre. Escuchen lo que dice el doctor Davis al respecto. Es un escape de fluido acuoso del saco que rodea el corazón, pericardio se llama eso,
Nosotros, por tanto, hemos llegado más bien a la evidencia concluyente respecto a la causa de la muerte de Cristo, de que no fue la asfixia corriente de la crucifixión, sino el fallo del corazón debido al shock y a la constricción del corazón por el fluido del pericardio. El doctor Bergsma se refiere a los hallazgos post-mortem después de la muerte de varios casos de corazones que sufrieron rupturas del pericardio y mostraron la cavidad del pericardio ocupada aproximadamente por un medio litro de fluido y sangre recientemente coagulada. Y cuando seguí leyendo la explicación, dicen que tiene que ver por el estrés del momento y por una pena inmensa. Me llama la atención eso. Y esas costumbres fueron aplicadas en Jesucristo. Después de haber sido clavada a la cruz, se añadía una descripción de su crimen, clavándolo en la parte superior de la cruz. ¿Qué escribieron en la parte superior de la cruz del Señor Jesús, hermanos? Jesús, el Nazareno, rey de los judíos. Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Siguiendo esa costumbre, los soldados romanos acostumbraban repartirse los vestidos del criminal. ¿Y qué hicieron con el Señor? Dijeron, no nos los vamos a repartir porque es una túnica muy buena. No la vamos a trozar, sino que la vamos a... No. Vamos a usar suertes para ver quién se la lleva. Sortear. Sí, vender, bueno, igual querían usarla, ¿verdad? Porque era muy buena, de una sola pieza. Cumpliendo sin saberlo una profecía que estaba en la palabra de Dios. Sortearon sobre sí mis vestidos. Salmo 22 es tremendo en torno a eso. Cristo, hermanos, sufrió eso. ¿Podría haber escapado de la muerte? En segundo lugar, letra B. ¿Qué dice, chicos? Por favor. El cuerpo de Cristo fue envuelto en más de 45 kilogramos de especias en conformidad con las costumbres judías. Esta es otra medida cautelar del método del entierro. El Nuevo Testamento deja muy claro que la sepultura de Cristo tuvo lugar siguiendo el método de los judíos, aunque tuvieron que apresurarlo José de Arimatea y ¿quién? Nicodemo, el creyente de la secreta que finalmente salió a la luz. Cuidado con los creyentes de la secreta, ¿eh? ¿Sí saben cuáles son? Usan la versión no me avergüenzo del Evangelio, son aquellos Nuevos Testamentos pequeñitos y lo tienen aquí siempre guardado, ¿no? No quieren saber que nadie se dé cuenta que traen Biblia por ahí, ¿no? Son los creyentes de la secreta. Creyentes de la secreta, espero que el Señor no espera que seamos creyentes de la secreta, espera que seamos luz y que sea evidente quiénes somos. ¿Amén, hermanos? Qué bueno que Nicodemo finalmente dijo, ya no me importa, yo voy y ayudo a retirar el cuerpo del Señor. Y José de Arimatea, quien era rico, quien prestó el sepulcro, preparó el cuerpo del Señor. Las mujeres quisieron hacerlo, lo sabemos, pero por el tema de la preparación, por el tema del momento que ocurría, no lograron tener el tiempo de hacerlo, pero José y Nicodemo sí. Primero, nunca dejaban pasar la noche con el cuerpo en el madero. Era una maldición. Llegaba la Pascua, no necesitaban quitarlo y por eso apresuraron, insisto, la ejecución. No podía ser profanado el tiempo, el momento tan especial, pero tenían que preparar el cuerpo, y para preparar el cuerpo para la sepultura, los judíos le colocaban sobre una mesa de piedra en la cámara sepulcral. El cuerpo era lavado primero con agua caliente, y eso lo podemos ver también en el Talmud de Babilonia, los comentarios propios de los judíos. Y este consigna que el lavado del cuerpo es tan importante para la sepultura apropiada que los judíos permiten hacerlo incluso en el día sábado, en el sábado. Interesante. El historiador A.P. Bender, en un artículo de la revista del Cuarto Judío titulado Creencias, ritos, costumbres de los judíos relacionados con la muerte, sepultura y el luto, escribe que según la costumbre antigua de los judíos, el agua requerida para la limpieza del cuerpo había de ser calentada, la ceremonia de lavar el cuerpo no debía ser ejecutada por una sola persona, ni aun en el caso de un niño, el cuerpo asimismo no debía ser movido de una posición a la otra por menos de 2 personas, el cuerpo expuesto sobre una tabla o sobre la base, la cama sepulcral, con los pies vueltos hacia la puerta
del sepulcro cubiertos con una sábana limpia. El cuerpo es lavado de pies a cabezas con agua tibia, durante cuyo proceso se tapa la boca del cadáver para que no penetre agua adentro. Todo esto lo hicieron con el cuerpo del Señor, pero ya primero el muerto yace con la cara hacia arriba. Luego es inclinado hacia el costado derecho, mientras se lava un costado, luego el parte del torso y luego al revés. Cuando termina el ceremonial, se le ponían diversas especias hechas de mirra, que era algo tan pegajoso que dicen algunos que era imposible después quitarle la mortaja al cadáver. Se adhería al cuerpo de tal manera que era imposible quitarla. ¿Cuántos días pasó el Señor en la tumba? Suficientes para que esto se secara. Y estamos hablando que ya en total, entre las vendas, que eran 2 piezas, unas que tenían que ver con el cuerpo y otra con la cabeza, se formaba como una crisálida, un capullo. ¿Los han visto alguna vez? Pero que era tan duro y tan pegado al cuerpo que si hubieras querido quitarlo, no hubieras podido hacerlo. Era costumbre, según comprueba el Nuevo Testamento, preparar el cuerpo después del lavamiento con varios tipos de especies aromáticas. En el caso de la sepultura de Cristo se usaron unos 45 kilogramos de especias. Uno puede considerar que esto era mucho, pero la verdad está en que esto se hacía de manera habitual y lo hacían con las personas que naturalmente apreciaban más y tenían más capacidad económica. Ahora recuerden, quien llevó al sepulcro, ¿quién fue? José de Arimatea, y dice la escritura que era rico, no era cualquier persona. Entonces, Gamaliel, ¿le suena el nombre de Gamaliel en la Biblia? Era un rabino distinguido, maestro de Pablo. Y se dice de este maestro que cuando murió se usaron unos 40 kilogramos de especias de este rabino. Por eso no me sorprende que hubieran usado unos 45 para el Señor Jesucristo. Josefo, el historiador judío, registra que cuando murió Herodes se requirieron 500 siervos para llevar las especias, de modo que 45 kilogramos no era nada excepcional. Juan Crisóstomo, del siglo IV después de Cristo, comentó que la mirra usada era una droga que se adhiere tan íntimamente al cuerpo que los sudarios y telas difícilmente podían ser quitados. Ya lo mencionamos. Cristo fue puesto así. Ahora es importante señalarlo porque hay evangelios que señalan la importancia de lo que vieron Juan y Pedro cuando llegaron al sepulcro. A lo mejor tú ves en las películas, como algunos ponen, que el Señor se levanta y al ir caminando se caen los lienzos, así como si quedaran como ropa que te quitas y la dejas. Y de acuerdo a lo que vemos, lo que hacían los judíos, lo que vio Pedro, lo que vio Juan, no fue un lienzo ahí botado, fue una crisálida. Porque el cuerpo glorioso de Cristo, al momento que vuelve a la vida, no teniendo ya las limitantes de las leyes físicas, atravesó esas cosas. Atravesó la tumba. Es más, déjame decirte una cosa. La roca de la tumba no fue quitada para que Cristo saliera, sino para que los apóstoles entraran. Amén. Cuando ellos entraron, el cuerpo ya no estaba allí. Ya no estaba allí. A veces tiene uno la idea que Cristo hizo que los ángeles, ¿verdad?, quitaran la piedra de la tumba y entonces Él saliera. No, fue al revés. Él ya no estaba ahí. Y si fue removida la piedra fue para que las mujeres y los apóstoles pudieran atestiguar que el cuerpo no estaba ahí. Vieron la crisálida, la vieron separada inclusive, pero la vieron allí, vacía, vacía. La entrada de la tumba fue tapada con una piedra que pesaba, dice la letra C, unas 2 toneladas. Y esto, hay personas que hicieron un estudio para calcular por el tamaño y por la descripción de los evangelios lo que hubiera sido. Aquí tengo alguna cita, dice, la porción de Marcos 16:4 en el manuscrito de Beza, que se halla en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, hay una nota parentética que añade, y cuando le pusieron allí, él, José de Arimatea, puso contra la tumba una piedra que 20 hombres no podían moverse. Se comprende el significado de esto cuando uno considera las reglas de la transcripción manuscrita. ¿Se acuerdan que nos estaban mostrando que ponían
en el margen un comentario para explicar lo que acaban de escribir, pero se hacían bien seguros de que ese comentario no fuera confundido con parte de lo que estaban transcribiendo, pero nada más para darle sentido a lo que estaba ahí. Una piedra que 20 hombres no podían mover. Ahora, ayer movieron un coche, ¿verdad? ¿Cuántos se requirieron para mover el coche? 6 o 7. ¿Ah? 6 o 7. A ver, no hubo aquí fuertes que movieron el coche. ¿Cuántos fueron? Unos 6. Ahora, ese coche pesaba alrededor de 1,5 toneladas, 2 toneladas. Pero tiene condiciones especiales, porque es un vehículo que está hecho para moverse directamente, y con los amortiguadores facilita, ¿no? Porque hacen un movimiento para moverlo. Ahora, imagínate una roca que no tienes de dónde asirla, moverla. Por eso la descripción, 20 hombres, era complicado moverla. 1,5 toneladas. Unos profesores, miembros del profesorado de Georgia Tech, hicieron un viaje a Israel, y al regresar, siendo que estos profesores eran profesores de ingeniería, hicieron los cálculos de lo que pesaría la piedra, y por eso tenemos estos datos. Casi 2 toneladas. Casi 2 toneladas. Al menos 1,5 toneladas. Uno podría decir, si la piedra era tan grande, ¿cómo podía moverla José para ponerla en posición para cubrir la entrada de la tumba, que era una cueva? Se ponía previamente como en una bajada que tenía una cuña, y nada más quitaban la cuña y hacían rodar la piedra para que cubriera. Ahora, el problema no era ponerla, el problema realmente era quitarla. Y ese es el asunto, quitarla. Y hay que considerarlo cómo fue quitada. Bueno, eso lo dejaremos para que lo puedan ver en el Evangelio, porque dice la Escritura que no solamente fue quitada, es el Evangelio de Juan el que utiliza la palabra aéreo. ¿Y saben qué quiere decir aéreo? Levantar y lanzar por los aires. O sea, no fue nada más movida, fue levantada y lanzada por los aires. Una piedra que 20 hombres no podían mover, y que tenían que meterse ahí para no despertar a la guardia romana que estaba, que es lo que nos toca a continuación, creo, ¿sí? Letra D, fue colocada una guardia romana, una unidad combativa de extrema eficiencia delante de la tumba para cuidarla, eficiencia de combate. Cada soldado estaba entrenado para defender 2 metros cuadrados de territorio. Y había una guardia, 6 soldados al menos, para defender la entrada de una cueva, de un sepulcro. 6 soldados. Y cuando algunos dormían, quedaban obviamente con su cabeza cuidando el lugar, y otros 2 estaban vigilantes y se daban turnos. Era imposible que los discípulos pudieran llegar ahí para quitar la piedra sin despertarlos y enfrentarlos. Ahora, era imposible porque los discípulos estaban temerosos por su vida, escondidos en el aposento alto. Era imposible porque no se acordaban que Cristo dijo que iba a resucitar, y ni siquiera estaban poniendo su confianza en aquello. Era imposible porque les daba mucho miedo salir y que fueran atrapados. Por todo eso era imposible. La guardia romana, la piedra, la policía del templo, la fuerza de esa guardia romana, que era una máquina de guerra, según T.G. Tucker en su libro La vida en el mundo romano de Nerón y Pablo, describe a uno de estas guardias y describe todo su equipamiento que llevaban, y lo temible que sean, y lo adiestrados que estaban. Tenían una disciplina severa. Si una persona fallaba en su cometido, una guardia, eran eliminados de inmediato. La tumba fue sellada por completo con la autoridad oficial y el sello de Roma. Toda la fuerza, toda la autoridad de un imperio el más poderoso de su tiempo, estaba simbolizada en aquel sello. Nadie podía atreverse a romperlo. No solo la pena de muerte estaba sobre su cabeza, estaba un imperio detrás que lo lograría. ¿Tú crees que de verdad alguien se iba a atrever a hacerlo? Son cosas que a veces la gente no considera, y que son las cosas que exactamente ocurrieron. Pero hay algo que me llama la atención en torno al sello. Advertencia a los ladrones de tumbas. Escúchenlo. Se descubrió en Nazaret una losa de mármol con una inscripción interesante. Una advertencia a los ladrones de tumbas. Estaba escrita en griego y decía:
Orden del César. Tengo el placer de anunciar que las tumbas y sepulturas permanecerán perpetuamente intactas para los que han hecho para el culto de sus antecesores o hijos o miembros de su casa. Qué interesante, ¿verdad? Sin embargo, si alguno acusa a otro de que o bien las ha demolido o de alguna forma ha sacado al enterrado o maliciosamente lo ha llevado a otro lugar por cualquier fin o desplazado el sello o las piedras, contra este ordeno que se haga proceso tanto por respeto a los dioses como al culto de los mortales, porque será mucho más obligatorio honrar a los sepultados. Queda absolutamente prohibido que alguien los perturbe y en caso de violación deseo que el ofensor sea sentenciado al castigo capital por su violación del sepulcro. El historiador Mayer observa que todos los edictos previos de Roma referentes a la violación de tumbas imponen solo una multa. Y uno se pregunta, ¿cuál fue la seria infracción que puede haber llevado al gobernador de Roma a incrementar la culpa precisamente de la región de Judea y a erigir un aviso con referencia específicamente a Nazaret o a su vecindad? Es demasiada coincidencia, ¿no lo creen? Necesito 2 horas más, hermano. Son los hechos que hay que considerar. Y lo tienen ahí descrito. El poder del imperio romano fue despreciado por quien rompió el sello. Tanto judíos como romanos admitieron que la tumba estaba vacía. ¿Por qué lo sabemos? Porque sencillamente, nunca pudieron demostrar dónde estaba el cuerpo de Cristo. Porque sobornaron a los soldados para que dieran otra versión. Porque los judíos estaban preocupados en qué pararía esto. En particular me llama mucho la atención del testimonio de Gamaliel en Hechos capítulo 5. ¿No lo habías pensado? Cuando están Pedro y Juan siendo flagelados, siendo intimidados para que no siguieran predicando en nombre del Señor, Gamaliel se levanta y les dice directamente, hey, tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres. No sea que nos hallemos peleando contra... Si este consejo es de los hombres, se desvanecerá, y da ejemplos. Pero si no, cuidado. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿no crees que en ese momento Gamaliel pudo haber dicho, ¿qué se preocupan? Son unos farsantes, ahí está el cuerpo. Pero guardan silencio, porque la tumba estaba vacía. Inclusive lo manejan de una manera con la posibilidad de que, oye, igual y tengan razón. Hechos 5, no lo leemos por cuestión ya del tiempo que se me acabó. La tumba vacía, hermanos, la tumba vacía es un testimonio silencioso de la resurrección de Jesucristo que nunca ha sido refutado hasta hoy. Nunca. Y cualquiera que te diga lo contrario, que te dé las pruebas. Nunca. Y lo decimos con toda autoridad, nunca lo lograrán. Porque Cristo se levantó de la tumba, hermanos. ¿No les emociona eso? ¡Qué barbaridad, hermanos! Tienen sangre de atole, decimos en México. Saltemos a la evidencia circunstancial y solamente leamos, hermanos. Los orígenes y existencia de la iglesia cristiana tienen sus raíces en Jerusalén. Lo interesante es que es al mismo tiempo en que la ciudad fue sacudida por el suceso de la resurrección. Evidencia circunstancial. Bueno, no que lo matamos. Esto se debería de haber acabado, pero solo inició. O más bien, solo continuó, pero ahora de otra manera. La iglesia se establece, se hace visible. Creyentes empiezan a dar testimonio por todos lados. Cristo resucitó. Creamos en Él, arrepiéntete, el reino se ha ofrecido. Primero fue la predicación del evangelio del reino y luego fue la predicación del evangelio de Jesús. Murió para salvarte, créele y sigue adelante. Cree en el Señor Jesucristo. El doctor J.D. Anderson llega a la conclusión por la evidencia de que la iglesia debe su origen a que su fundador resucitó de los muertos, preguntando lo siguiente:
¿hay realmente alguna otra teoría que encaje con los hechos? ¿Cómo surge la iglesia en este tiempo cuando justamente, directamente están conmocionados por la desaparición del cuerpo del fundador de este movimiento? El incrédulo no puede dar la explicación, pero la explicación más lógica es que ocurrió lo que Cristo dijo que ocurriría. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo hizo exactamente lo que dijo que haría. Moriría y se levantaría de la tumba. Es la explicación más lógica a la desaparición del cuerpo de Cristo. El hecho de que los primeros cristianos, que eran todos judíos, empezaron a celebrar el culto de adoración al Señor. ¿Qué día, hermanos? El primer día de la semana. ¿Por qué? Porque mi Señor se levantó el primer día de la semana de la tumba. El bautismo de agua, tu bautismo, mi bautismo, que se remonta a los primeros discípulos del Señor, es una imagen, es un símbolo que representa la muerte, sepultura y ¿qué cosa, hermanos? Resurrección. Y estamos declarando continuamente la resurrección del Señor. La ordenanza de la cena del Señor no podría celebrarse con gozo. ¿Celebrar la muerte de alguien con gozo? No tendría sentido la cena del Señor si no es por la resurrección. Pero el fenómeno de la vida transformada de los primeros creyentes solo puede explicarse por el hecho de la resurrección. Letra E. En medio de condiciones increíblemente hostiles, los discípulos se mantuvieron inconmovibles en su certidumbre de la resurrección. La conversión subsiguiente y el ministerio del apóstol Pablo son una de las transformaciones más profundas evidenciadas en el Nuevo Testamento. Ya lo hemos citado, por eso simplemente lo menciono. Pero terminemos con esto. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Yo no soy lo que era. Bendito Dios. Y aún no soy lo que debo ser. Pero se lo debo a que Cristo vive en mí. Nada más. La mayor evidencia circunstancial de la resurrección de Cristo está en la vida transformada de cada uno de sus hijos. Eres una evidencia viviente de que Cristo vive. Sélo, vívelo, compártelo. No te quedes callado, no agaches la cabeza. Cristo vive. Pastor.